Muy buenos días. Creo que ya es buenas tardes. Por un minuto, buenos días. ¿Cómo están? Mira a la persona que está a tu lado y dile: estoy feliz de que estés aquí en esta hora. Si está muy lejos por el distanciamiento, por lo menos hazle una seña. Qué bueno que estamos aquí en esta oportunidad, en este día especial, para compartir juntos y para estudiar un poquito acerca de la palabra de Dios. Durante las últimas semanas iniciamos una serie titulada Esencial. ¿Qué es lo esencial de ser un cristiano? ¿Cómo yo puedo resumir la palabra cristiano o cristianismo a su más mínima expresión? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo básico y qué es relleno? Hemos visto ya en las primeras dos partes de esta serie que un cristiano es una persona que conoce a Dios o que ha conocido a Dios y que está creciendo en compañía de otras personas que también han conocido a Dios. Hoy vamos a analizar un aspecto más, son 4, de lo que es esencial. Durante esta semana yo hice un pequeño experimento y a varias personas les pregunté: ¿qué significa para ti ser cristiano? Si tú pudieras resumirlo en pocas palabras. La mayoría de las personas dijeron: una persona que sigue a Cristo, una persona que ama a Dios, y otras definiciones un poquito más variadas. Hay un pasaje de las Escrituras que a mí siempre me ha llamado la atención, porque yo veo en ese versículo la definición probablemente más sencilla y más esencial de lo que significa llamarse un cristiano. Y la escribió Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 1, versículos 9 y 10. Pablo está introduciendo y presentando su carta, la introducción de la carta, y entonces, hablando de los tesalonicenses, dice, o hablándole a los tesalonicenses, Pablo dice: ellos mismos, hablando de otras personas, cuentan de ustedes, cuentan de vosotros y de nosotros, cómo nos recibieron, cómo nos recibisteis. Y ahora fíjate lo que dice Pablo: y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo resume la esencia de ser cristiano en este pasaje en tan solo tres cositas. Número 1, Pablo dice: un cristiano es una persona que se ha convertido. Yo no sé, en tu país de origen, en República Dominicana, es muy común a los cristianos decirles convertidos. Él es convertido o él se ha convertido. Ahora él es de los convertidos. Un poquito, hasta en cierto sentido, peyorativa puede ser la palabra. Pero Pablo dice: un cristiano es una persona que se ha convertido. Otras versiones dicen que se ha vuelto. La conversión no es nada más que un cambio. Yo voy en esta dirección, dice Pablo, ibas hacia los ídolos y ahora te has convertido, te viraste, te diste la vuelta, giraste, un giro de 180 grados y ahora te has convertido de los ídolos al Dios verdadero. Un cristiano no es nada más y nada menos que, en primer lugar, una persona que ha experimentado un cambio en su vida. Yo iba en una dirección, en vía contraria de Dios, y ahora me he dado la vuelta, he convertido, he dado un giro en mi vida y ahora voy hacia Dios en vez de huir de Él. Número 2, dice Pablo: ustedes se han convertido de los ídolos a Dios para. La palabra para indica propósito, indica razón, indica resultado, indica consecuencia. Tú te volviste, te diste la vuelta, hiciste un cambio en tu vida de los ídolos a Dios, del mal al bien. ¿Para qué? Dice Pablo: para servir al Dios vivo. Entonces, número 1, un cristiano es una persona que ha experimentado, ¿qué cosa? Un cambio, una conversión. Pero esa conversión da como resultado, ¿qué cosa? Servicio. Yo me he convertido, yo he cambiado mi forma de hacer las cosas
pero ahora yo le sirvo a ese Dios a quien yo me he convertido, a ese Dios que yo he conocido. Y número 3, dice Pablo que los cristianos de Tesalónica se convirtieron para servir a Dios y además de servir, esperar de los cielos a Jesús. De manera que un cristiano, si me lo preguntas a mí y yo le preguntara a Pablo, porque no me lo inventé, no es nada más que una persona que ha experimentado un cambio en su vida. Ese cambio lo lleva a servir a Dios mientras espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya. No hay largas fórmulas, no hay que memorizarse un credo, no hay que aprenderse un libro. 3 cositas. Una persona que dio un cambio en su vida, que ahora le sirve a Dios y que está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde Pablo sacó estas tres palabras? ¿De dónde Pablo sacó estos 3 verbos, estas 3 ideas? El año pasado, cuando empezó la pandemia, yo recibí literalmente cientos de mensajes de muchas personas en diferentes partes del mundo preguntándome: Jorge Luis, y dime, ya este es el fin, viene Cristo este año, se va a acabar el mundo, una pandemia. Muchas de las personas, y yo sé que ustedes todos vieron en algún lugar, en un periódico, o escucharon de un amigo, alguien diciendo que la pandemia del coronavirus era una señal del fin del mundo. Ya pasó un año y ya nadie habla de eso, por cierto. No sé qué pasó. La mayoría de las personas identificaron la situación que nuestro mundo todavía está viviendo con las palabras de Jesús en Mateo 24. Mateo 24, Jesús predicó su último sermón, el último sermón que predicó antes de ir a la cruz. Y en Mateo 24 Jesús escogió su último sermón, hablar del fin del mundo. Curiosamente, el sermón profético de Jesús abarca 2 capítulos. No es solamente Mateo capítulo 24. La conclusión del sermón es Mateo 25. Y lo que Pablo está haciendo en la carta a Tesalonicenses es copiando y resumiendo todo el sermón de Jesús, o la conclusión del sermón de Jesús, que se encuentra en Mateo capítulo 25. Cuando los cristianos queremos descubrir lo que Jesús dijo del fin del mundo, vamos a Mateo 24. El detalle es que nos perdemos la conclusión y solamente nos quedamos en las guerras y en las persecuciones y en todas esas cosas feas que Jesús dijo que tenían que pasar y que han estado pasando. Pero en la conclusión del sermón Jesús presenta una radiografía en 3 imágenes del grupo de personas que lo va a estar esperando. No vamos a leer el capítulo completo, muchos conocen las 3 historias, y si usted no las ha leído y no se las sabe de memoria, por lo menos algo habrá escuchado. Mateo 25 son 3 historias que nos enseñan, 3 y media, ahora les explico, que nos enseñan cómo nosotros tenemos que esperar. Porque la última parte de la fórmula de Pablo dice que un cristiano está esperando la segunda venida de Cristo. Yo no sé ustedes, a mí no me gusta esperar. Yo soy malo esperando. Probablemente por eso el Señor me puso a esperar 13 años para casarme. 13, desde que me gradué de la universidad hasta que me casé. 13. Dicen que al que no le gusta el caldo le dan 2 tazas en mi país. No me gusta hacer filas. No me gusta estar en el semáforo esperando a que la luz cambie. A mí me desespera. Muchas veces cuando usted espera que su vuelo salga o que el semáforo cambie, uno tiene que buscar algo que hacer, algo en que entretenerse. Mirar el teléfono. He visto personas que en el semáforo se meten las manos en la nariz. Algo para esperar. En Mateo 25 Jesús presenta cómo los cristianos esperan la segunda venida de Cristo. La primera historia, ustedes la conocen. Dice Jesús, el reino de los cielos se va a aparecer, las parábolas casi siempre comienzan así, se va a aparecer a una fiesta de bodas. Bueno, a 10 muchachas que están esperando una fiesta de bodas. Y entonces 5 de estas muchachas son sabias, son prudentes, y hay 5 que son insensatas. No son malas, no son impías, no son diabólicas, son tontas. Son personas que les falta un poco de juicio.
Entonces dice la historia que estas muchachas prepararon unas lamparitas, no había electricidad, recuerda, para esperar al novio y alumbrar durante la noche. Las 5 que eran precavidas guardaron un poquito de combustible en un frasquito, quizás aquí en la cintura, y las otras no se prepararon. El novio se retrasa, dice la historia, y todas se duermen. Como a la medianoche, dice Jesús, una hora un poquito extraña para empezar una boda. A medianoche, me acordé fue que mi boda, gracias a Dios, no se retrasó. A medianoche suena una voz. Llegó el novio, salgan a recibirlo. Las 5 que, todas se despiertan, se dan cuenta que sus lamparitas se han apagado. Las 5 que eran prudentes sacan su poquito de aceite y empiezan a rellenar sus lamparitas, a recortar las mechas, a encenderlas. Las 5 que no hicieron provisión dicen, hey, dennos un poquito. No se puede, porque si les damos ni alcanza para ustedes ni para nosotros. Vayan y compren. Y entonces mientras ellas van a comprar, las 5 que están listas, llega el novio y las 5 que están listas reciben al novio y entran a la fiesta. Pasa el tiempo, llegan las otras 5, tocan la puerta. El novio dice, no, es que ustedes no, yo no sé quiénes son ustedes, quédense afuera. Curiosamente, esta parábola dice que tenemos que estar una espera paciente porque la venida puede retrasarse. Antes de contar esta historia, Jesús había contado otra historia al final de Mateo 24 de un sirviente que está esperando a su amo. Y el sirviente dice, mi amo no viene ahora, falta mucho. Y dice que se dedica a derrochar y a comer y a beber. Y mientras él está en eso, como decimos los dominicanos, llega el amo y lo encuentra asando batata, lo encuentra fuera de base. Y estas dos historias presentan dos actitudes. Una persona, el siervo malo de Mateo 24, 50, que dice falta mucho y como falta mucho me descuido. Otras, las 5 vírgenes, las 5 muchachas tontas, dicen la boda va a empezar a tiempo y como va a empezar a tiempo yo no necesito aceite, no necesito combustible de repuesto. Y en ambos casos no les va bien. O sea, Jesús dice tenemos que esperar con paciencia. Una paciencia que me permite estar listo si la venida es hoy, pero que también me permita esperar si la venida se retrasa. Y eso me enseña esta primera historia. La parte que dice Pablo de que un cristiano espera la venida del Señor. Esperar con paciencia. Puede ser hoy, puede ser mañana, o puede que sea dentro de 30 años cuando yo no esté en este mundo. Bueno, yo espero estar en 30 años, pero vamos a ponerle 50. O 60. Y si fueran 70 un poquito mejor, para yo todavía estar. Esperar con paciencia, porque yo no sé. Jesús termina la historia de las muchachas diciendo, Mateo 25, 13, tienen ustedes que velar, tienen que estar atentos, porque no sabemos, no se sabe cuándo va a venir el Señor. Y como no sabemos, entonces vienen las siguientes dos historias. No es para esperar en el teléfono mirando memes, ni en el semáforo metiéndote las manos en la nariz o texteando o hablando con la vecina. Jesús luego cuenta una segunda historia que yo sé que muchos de ustedes conocen. Un hombre se va de negocios, se va en un viaje lejano, a un país lejos. Llama a 3 administradores y les entrega una suma de dinero. La cantidad que menciona la Biblia es talentos. En el tiempo de la Biblia esa era una manera de medir el dinero. Un talento no era nada más y nada menos que 6,000 denarios. ¿Qué era un denario? La paga de un trabajador por un día. Un trabajador en el campo, una persona, un obrero en una granja, en una finca, en un sembradío. Yo quise hacer un cálculo, puse el salario mínimo a $8, en algunos ya está 15, pero vamos a dejarlo en 8 para que salga más barata. Un talento son 6,000 denarios, 6,000 días de trabajo, salario promedio, salario mínimo, $384,000 me dio el cálculo. Un talento en el tiempo de Jesús te da para pagarle a un trabajador 6,000 días. 6,000 días. El hombre toma el dinero que está dividido por talentos. Dice que a uno le dio 5 talentos. Vamos a redondearlo a 400,000 para yo no tener que sumar mucho.
400,000 también da 5 por 4, 20. A uno le dio $2 millones. A otro le dio $800,000, 2 talentos. Y al tercero le dio un solo talento, $400,000. Para que tengamos una idea. A cada uno conforme a su capacidad. Y el hombre se va de viaje. Dice la historia que Jesús contó que el que tenía 5 talentos, $2 millones, lo metió a la bolsa, lo puso en un negocio, prestó, cobró intereses, negoció con ellos, dice la Biblia, y convirtió sus $2 millones en $4 millones. Tremendo, bárbaro. El segundo, que solo recibió 2 talentos, aproximadamente $800,000, también hizo lo mismo, negoció con ellos y buscó la manera y los convirtió, los duplicó, $1,600,000. El que había recibido solamente $400,000 se lo encontró poco. Que me lo dé a mí si se lo encuentra poco. Se lo encontró poco y dice, no, esto es muy poco. No, yo no puedo trabajar con esto. Esto no me da para un negocio. Y lo enterró. Excavó un hoyo en la tierra y enterró el dinero. Pasó el tiempo y el amo llega y decide ajustar cuentas. Al que convirtió los 5 talentos en 10 talentos, viene y dice, mira, me entregaste 5, aquí te devuelvo 10. Y el hombre le dice, bien hecho, eres un siervo bueno, eres un siervo fiel. Fuiste fiel en lo poco, ahora te voy a poner sobre mucho. Ven a festejar conmigo, entra en el gozo de tu Señor. El segundo lo mismo, me diste 2, te traigo 4. Cuando llega el tercero, ustedes saben siempre que en las historias el tercero es el chiste. Mira, es que yo sabía que tú eras un amo malo, que te gusta recoger donde no sembraste y que eres muy exigente. Me dio miedo y yo enterré el talento. El amo dice, bueno, por tus propias palabras te voy a juzgar. Si tú sabías que yo era así, por lo menos ponlo en el banco para que por lo menos me dé intereses. Le quita el talento y dice, bótenlo. Ese yo no lo quiero tener aquí. ¿Qué me enseña esta historia? ¿Qué quería Jesús contarme a mí con esta historia? ¿Por qué Jesús contó esta historia hablando de la iglesia, del tiempo del fin y de ser cristiano? Sencillo. Porque a cada uno de nosotros Dios también nos ha entregado talentos. No en suma de dinero, sino en capacidades. Cada uno de nosotros tiene algo que lo distingue, tiene algo que lo hace especial. Y lo que nosotros hacemos en esta vida con lo que Dios nos ha dado va a determinar cómo pasaremos la eternidad. Fíjate que el premio, el Señor, el amo, da el premio en 3 aspectos. Número 1, hay una felicitación pública. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Esa es la primera. Dependiendo de lo que tú hagas con lo que Dios te ha dado, Dios te va a felicitar o te puede regañar. No estoy de acuerdo con lo que hiciste, eres malo. Hay un veredicto verbal. Pero lo segundo es que hay un premio. Dice el amo, sobre poco has sido fiel, ahora yo te voy a poner sobre mucho. A mí me llama mucho la atención cómo los padres premian a los hijos. ¿Tú te has dado cuenta que a veces el premio no tiene nada que ver con el trabajo realizado? Si tú practicas 2 horas de violín, te voy a llevar a comer helado. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Explícame. Si tú practicas violín, vas a tocar como Mozart o como Norland o si practicas saxofón como Leandro. Ese es el premio. Si haces tu tarea y te esfuerzas por aprender, vas a ser un buen profesional. Si te gusta la matemática, un buen administrador con los números. La Biblia enseña que el premio que tú vas a recibir por lo que has hecho aquí en la tierra tiene que ver con lo que hiciste aquí en la tierra. Yo no me imagino a Dios premiándome a mí, colocándome en un lugar donde no haya libros, porque eso es lo que yo hago, eso es lo que a mí me gusta. Lo que sea que yo vaya a hacer en el cielo, tiene que haber algo que yo pueda leer, porque si no, no me voy a sentir cómodo. Yo me imagino que en el cielo, dando la bienvenida a los salvados y a los visitantes, sí o sí tiene que estar mi esposa, porque tiene la sonrisa más hermosa que usted se puede imaginar. ¿Escuchaste, mi amor? Ok.
Sí, no lo repito. En el coro del cielo van a estar los muchachos del worship. Lo que yo hago aquí en esta tierra no es solamente un pasatiempo mientras yo espero, me está preparando para lo que yo voy a hacer en el cielo. Y la Biblia dice que lo que sea que Dios te vaya a entregar a ti en el cielo va a estar relacionado con lo que tú hiciste aquí en la tierra. Dios le preguntó a Moisés en Éxodo capítulo 4, ¿qué tú tienes en la mano? Moisés dijo, yo lo que tengo es una vara, un palo. Pues no hay problema, dice Dios, con esa vara, con ese palo, yo voy a salvar a mi pueblo. Yo te pregunto a ti en esta hora, ¿qué tú tienes en las manos? Esperar la segunda venida de Cristo implica trabajar. Trabajar con lo que sea que tú tienes en las manos. ¿Tú eres bueno manejando dinero? Dedícate a manejar dinero. Y en el cielo vas a ser de los tesoreros, de los contadores, de los, no sé si va a haber prestamistas, pero vas a trabajar con dinero. ¿Tú eres bueno lidiando con personas? Pues en el cielo te van a poner a dar los anuncios, no sé, a veces los cristianos presentamos el cielo tan aburrido en una nube tocando arpa y comiendo fruta. Eso no es lo que la Biblia enseña, mis hermanos. En el cielo usted va a hacer algo. ¿Qué? No sé, para lo que sea que te estés preparando aquí en la tierra. Sobre poco fuiste fiel, te voy a poner sobre mucho. Tú aquí estás aprendiendo a manejar instrumentos musicales. Allá te va a tocar dirigir la orquesta y dirigir al pianista y mover los instrumentos. Jesús enseñó que esta vida que Él nos ha dado es una preparación para el cielo. Comentando este pasaje, dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 267. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde tenemos que trabajar para Dios. Tener un talento, tener un don en esta tierra y no utilizarlo es como usted tener a Superman y ponerlo a abrir frascos que están apretados. Un desperdicio. Dios dice, no desperdicies tu vida. Yo te he dado capacidades. A algunas personas Dios le ha dado la capacidad de ser generosos. A otros le ha dado la capacidad de organizar. Yo siempre he querido cantar y siempre que me paro aquí lo digo. Pero Dios no me dio ese talento. A veces me da la tentación cuando me toca predicar de voy a dejar el micrófono encendido y cuando el worship suba a cantar al final yo también voy a cantar y me cuelo ahí con ellos a ver cómo sueno. No. Por amor a ustedes no lo puedo hacer. ¿Qué tienes tú en la mano? ¿En qué tú eres bueno? Dedícate a eso mientras esperas la segunda venida de Cristo. Y por último, está la última historia. Mateo 25 del 31 hasta que se acaba, 31 hasta que termina el capítulo. Dice Jesús al final, cuando el rey venga, va a reunir a todo el mundo y entonces va a separar a las personas en dos grupos. Y a unos les va a decir, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes, porque tuve hambre y me dieron comida, tuve sed y me dieron de beber, estuve forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve en la cárcel y me visitaron, estuve enfermo y fueron a mí. Y al otro grupo le dirá, malditos, ustedes conocen, apartados al fuego eterno, preparado para el diablo, no para los seres humanos, preparado para el diablo y sus ángeles, porque yo tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, tuve hambre y no me dieron comida, ya eso lo dije, estuve en la cárcel y no me visitaron, estuve enfermo y no fueron a mí. Lo interesante es que ambos grupos se sorprenden, la misma sorpresa, y ambos hacen la misma pregunta. Los de la derecha preguntan, pero Señor, ¿cuándo
Yo te vi con hambre y te di comida. Cuando te vi con sed y te di de tomar. Y cuando hice todo esto y te lo hice a ti. Los del otro lado preguntan lo mismo. ¿Cuándo yo te negué comida? ¿A quién se le va a ocurrir negarle comida a Dios? Bueno, ¿a quién se le va a ocurrir que Dios necesita comer? ¿Cuándo te vi con sed y no te di, te negué un vaso de agua? Y la respuesta es la misma para ambos grupos. Por cuanto lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, lo hicieron por mí. Yo siempre he tenido problemas para entender este pasaje de la Biblia. Sobre todo a mí, que me gusta mucho estudiar la Biblia y me gusta mucho desenmarañar y desenredar todos los versículos. Aquí parece decir que la salvación se gana con lo que usted hace. Y si así fuera, Bill Gates, que es el que tiene la fundación caritativa más grande del mundo, por ley debiera tener el cielo asegurado, porque ese es el que más comida ha dado y más agua potable ha dado. Entonces yo no tengo que venir a la iglesia, no tengo que convertirme, como dice Pablo, no tengo que servir a Dios. Con dar comida está bien. Hay una frasecita que el rey dice. Cuando está dando el premio, le dice al grupo que se ganó la salvación, bueno, no se la ganó, que recibe la salvación: venid, dice el rey, benditos de mi Padre. Eso no es un piropo. Esa no es una frase que está ahí para llenar el espacio porque faltaba una línea y había que llenarla. Recordemos que es Mateo que está hablando y es el último sermón de Jesús en Mateo. ¿Sabes cómo comienza el primer sermón de Jesús en Mateo? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos. Jesús comienza su ministerio en Mateo hablando de quiénes son los benditos del Padre. ¿Quiénes son los benditos del Padre? Bueno, dice Jesús: los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que sufren persecución. Y ese grupo de personas que ya Jesús describió como que tiene una relación con Dios es el que ahora recibe el reino preparado para ellos, dice él, desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, todas las acciones que Jesús menciona, dar comida al hambriento, dar agua al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, asistir al que está en la cárcel, no surgen de un corazón egoísta, no surgen de una persona que lo hace para evadir impuestos. Surge de una persona que es un bendito del Padre, de una persona que ya tiene una relación personal con Dios. En otras palabras, yo no puedo ser un cristiano y ser indiferente a las necesidades de las demás personas. Jesús menciona varios grupos hambrientos. ¿Sabías tú que por lo menos 1 de cada 7 personas en el mundo, o sea, aproximadamente 1.000 millones de personas, no tienen suficiente para comer? Sedientos, hay 1.200 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Y los que tienen acceso a agua probablemente esté contaminada o no sea apta para el consumo de estos 1.200 millones. Jesús habla de los pobres. En promedio, una persona en este país vive con $100 al día, en promedio. Pero en el mundo hay muchas personas que viven con menos de $1 al día, que no tienen las mismas posibilidades. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Que yo lo venda todo y me vaya para África a dar el dinero y a dar comida? Bueno, te voy a ser sincero, no hay que ir a África. Todos conocemos un familiar aquí en Cuba, en Venezuela, en República Dominicana, que está pasando necesidad, que tiene necesidad. Dios no me está pidiendo a mí que yo resuelva el problema del hambre mundial. Fíjate que estas personas no resolvieron todos los problemas, no ayudaron a todo el mundo, pero ayudaron a alguien. No lo hicieron todo, pero hicieron algo. Y si hay una persona que sabe lo que se siente estar desnudo porque le quitaron la ropa, fue Jesús en la cruz. Si hay una persona que sabe lo que es tener sed, fue esa persona que desde la cruz dijo: yo tengo sed. Y le dieron a tomar vinagre.
Si hay una persona que sabe lo que es ser pobre, fue ese que dijo: las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero yo no tengo dónde recostar la cabeza. Si hay una persona que sabe lo que es ser despreciado, ser marginado, es Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús ve a una persona que no tiene alimento, que no tiene agua, que no tiene ropa, que no tiene dónde recostar su cabeza, Él puede relacionarse, Él puede entender. Y me dice a mí en esta parábola, en esta historia: yo espero lo mismo de ti. Yo espero que tú compartas tu pan con el hambriento. Perdón. Yo espero que tú le des agua al que tiene sed. Yo espero que tú le des ropa al que está completamente desnudo. Yo quiero terminar con un libro que hace mucho tiempo leí. Es el libro de Gary Chapman, Los 5 lenguajes del amor. Un paréntesis. Yo leí este libro hace como 10 años ya. Si hay aquí algún hombre que tu novia o tu esposa te pide que lean juntos este libro, huye por tu vida. Huye. Te voy a explicar por qué, para que las mujeres no me malinterpreten. El libro de Gary Chapman, Los 5 lenguajes del amor, está basado básicamente en 3 principios. Número 1, existen 5 lenguajes del amor. Los 5 lenguajes del amor son las palabras de afirmación, tiempo de calidad, actos de servicio, regalos y toque físico. Esa es la primera premisa del libro. Existen estos 5 lenguajes del amor. La segunda premisa: todos nosotros tenemos uno o por lo menos 2 que son nuestros lenguajes. De esa manera es la que nos sentimos amados. Mi problema con el libro es que, como buen hombre, el hombre siempre cree así: es verdad, nosotros no podemos hacer 2 cosas al mismo tiempo. Entonces uno acude a este libro creyendo: si yo descubro cuál es el lenguaje de mi esposa, ese, estoy bien, porque ya yo sé lo que tengo que hacer y me enfoco en eso. El problema es que uno siempre comienza a leer los 5 y cada vez que va por un capítulo dice Gaby: ay, este es el mío. Siguiente capítulo: ah, no, es este. Y al final tú comienzas a leer el libro creyendo que vas a encontrar lo que tienes que hacer y te das cuenta que tienes que hacerlo todo. Así que si lo leen, ya están advertidos, no vengan después llorando. Pero bueno, el doctor Chapman dice: cada persona se siente amado de esa manera. Y el tercer principio del libro es: tú tienes que descubrir cuál es tu lenguaje y cuál es el de la persona a la que tú amas. Tú no puedes darle a la persona cuál es el lenguaje que es el tuyo, porque esa persona tiene un lenguaje diferente. Tienes que aprender a escuchar en tu lenguaje y a hablar en tu lenguaje. Dios no necesita que tú y yo le demos toque físico. De hecho, no podemos. Palabras de afirmación, bueno, sí, a Dios le gusta que le canten y que lo proclamemos santo y que lo adoremos. Regalos. ¿Qué le puedo yo regalar a Dios? Tiempo de calidad. Yo diría que ese es el lenguaje número 1 del amor de Dios. Pero ¿sabes cuál es el otro complemento? Según Mateo 25, actos de servicio. Dios dice: cuando tú lo haces por uno de estos, mis hermanos más pequeñitos, es como si lo estuvieras haciendo por mí. Yo lo siento como si lo estuvieras haciendo por mí. Se cuenta que en la década de 1990, me parece, un cristiano muy famoso, era uno de los principales músicos cristianos de Estados Unidos, fue a visitar a la Madre Teresa de Calcuta, a su orfanato, a donde ella trabajaba sirviendo a los pobres. Llegó, se sentó con la Madre Teresa y le habló de lo que él hacía. Y le entregó, era la década de los 90, así que le entregó varios casetes. Mire, Teresa, esta es mi música. Y Teresa lo escuchó y, está bien, muy bonito, qué bueno. Incluso le devolvió los casetes. Mire, es que yo no tengo dónde reproducir el cassette y yo no canto mucho, le dijo Teresa. El músico le preguntó:
Y que entonces, ¿cómo tú adoras a Dios? Si tú no cantas, si no escuchas música, ¿cómo tú adoras a Dios? Dice la historia que a Teresa se le iluminaron los ojos. Miró y le señaló los niños que estaban comiendo y les repitió el pasaje de Mateo 25. Por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y entonces ella dijo, así yo adoro a Dios. Esperar a Jesús, pero esperar trabajando, esperar sirviendo, esperar dando lo mejor de mí para otros y también desarrollando los talentos, los dones, las capacidades que Dios me ha dado. Ese es el lenguaje del amor de Dios y eso es lo que Dios espera de ti. Yo te pregunto en esta tarde, ¿amas tú a Dios? Demuéstraselo. Haz algo por uno de esos sus hermanos más pequeños.